Una vez que se han establecido los vínculos entre las tareas, debemos tratar de optimizar nuestro proyecto, buscando quizás la ejecución simultánea de varias tareas, buscar la ejecución concurrente en el tiempo de varias tareas, en pro de ganar tiempo y en pro de adelantar la fecha de finalización de una fase o quizás de todo el proyecto. Este tipo de mecanismo se denomina posposición y en este vídeo vamos a aprender a fijar posposiciones entre las tareas. Nos encontramos en un archivo de proyecto en donde algunas parejas de tareas tienen establecido un vínculo en principio de tipo fin a comienzo y lo hemos hecho así para poder probar los tipos de posposiciones posibles y ver cómo se aplican. Si tenemos dos tareas vinculadas, por ejemplo, plano definitivo de aparejador con proyecto del arquitecto, el tipo de vínculo lo podemos observar haciendo doble clic en la línea de vínculo. Se trata en este caso de un vínculo de tipo fin a comienzo entre la tarea plano definitivo y proyecto del arquitecto. Pues bien, aparece un dato que es el de la posposición. Inicialmente está en 0 días y por eso cuando termina la ejecución de una tarea, inmediatamente comienza la ejecución de la tarea sucesora. Pero esta posposición la podemos cambiar. Si la fijamos en duraciones positivas, se tratará de retrasos respecto al vínculo inicial. Si la fijamos en posposiciones negativas, se tratará de expresar adelantos, con lo cual la tarea sucesora comenzaría antes de que hubiera terminado la tarea predecesora. Vamos a establecer una posposición de 0,5D, 0,5 días, de modo que cuando termine la tarea de plano definitivo del aparejador, pasará medio día hasta que se entregue la documentación y comience la tarea de proyecto del arquitecto. Por lo tanto, fijémonos que al dar a aceptar va a haber aquí un pequeño alargamiento de la línea de vínculo que que vincula las dos tareas. Vamos a pulsar aceptar, observamos este pequeño alargamiento de la tarea de la línea de vínculo y con doble clic podríamos observarlo. Fijémonos también cómo ahora la tarea sucesora, proyecto del arquitecto, termina el martes 29. Con control Z vamos a deshacer esta operación de haber fijado una posposición y en vez del 29 se queda en el 28. Control Y es rehacer y observamos, o bien mediante las flechas de deshacer o rehacer, el cómo afecta este cambio en nuestro proyecto. Otra manera de expresar las dependencias, vamos a movernos visualmente a estas dos tareas, es el fijar una posposición negativa. Justamente cuando termine la colocación del cuadro de panel de diferenciales, va a comenzar la tarea de focos, de colocación de focos en el techo, pero realmente sabemos, para optimizar tiempos, que justamente medio día antes de que termine la colocación del cuadro de diferenciales, podría empezar el electricista a colocar los focos en el techo. Por lo tanto, doble clic en esta línea de vínculo, vamos a establecer en este caso una posposición de menos 0,5D, con lo cual observemos qué es lo que va a ocurrir. Observemos la línea, aceptar, hay un pequeño retranqueo, un pequeño adelanto en el comienzo de la ejecución de la tarea sucesora. Recordemos también que con el botón derecho en el diagrama de Gantt, desde la opción Diseño, podíamos cambiar la manera de observar los vínculos entre las tareas de nuestro proyecto. Sería una línea más sinuosa la que plasma este tipo de propiedad. También observamos en la columna predecesoras que hay no solamente un vínculo entre tareas, sino que además una posposición de menos 0,5 días en este caso y de 0,5 días positivos en este otro. Otra manera de expresar las posposiciones es expresándola en porcentajes de la duración de la tarea predecesora de la primera de las dos. Por lo tanto, en este caso, entre estas dos tareas, vamos a expresar una posposición negativa, pero en este caso expresada en porcentaje. Es decir, la tarea tabicaciones y repartos, cuando vaya por un 75% de su duración total, o dicho en otras palabras, en un 25% de la duración total antes de que acabe, va a comenzar a ejecutarse la tarea de lucido de paredes del almacén y pintado. Por lo tanto, esta posposición la estableceremos en un menos 25%, es decir, un 25% de la duración total de tabicaciones y repartos antes de que acabe esa tarea va a comenzar la de lucido de paredes.
Vamos a pulsar aceptar y observamos también que, pues cuando va por un 75% de la ejecución la tarea predecesora, comenzaría, según nuestra programación, la ejecución de la tarea de lucido de paredes. Por lo tanto, las posposiciones son un método más de, vamos a hacer doble clic certeramente en la línea de vínculo, es otra manera de depurar, de optimizar la programación de nuestro proyecto de cara a optimizar tiempos.